Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Somos estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guerrero. Y en esta ocasión nos encontramos presentes mi compañera Liz y su servidora Monse, quienes a continuación les estaremos hablando de un tema muy importante, que es uno muy interesante también, que es el cáncer. La Organización Mundial de la Salud ha documentado que el cáncer es una de las principales causas de muerte y morbilidad en la actualidad. Cuando hablamos de cáncer, podría pensarse que nos referimos a un solo tipo de enfermedad, mas sin embargo, nos referimos a diferentes tipos de enfermedades, ya que dependiendo del órgano o tejido al que ataque el cáncer, va a ser diferente la enfermedad, por tanto su tratamiento y su forma de diagnosticarlo. Es como que algo que tiene muy presente a las personas es que cuando se les dice la palabra cáncer, como que siempre lo asocian siempre como que a una enfermedad, ¿no? Es como que no están acostumbradas a estar leyendo, a estar actualizándose y solo se enfocan en las creencias que inventan la gente de este tipo de cáncer, de que bueno, solo hay uno, no hay cura y todo esto. Sin embargo, la gente debería tener como que esa noción de querer aprender de los temas, que en este caso igual el cáncer es un tema muy importante como se había mencionado. Sí, la importancia de actualizarse, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, Monse, teniendo claro que este tema es muy relevante en la actualidad, nos encantaría tener tu punto de vista sobre qué es el cáncer, qué es lo que piensas tú que es el cáncer. Mucha gente allá afuera ha puesto que está muy interesada en mínimamente saber sobre la definición. Ok. Muchas veces las personas no tienen el conocimiento pleno de qué implica el cáncer o qué es como tal, como tú lo acabas de mencionar. Pero en primeros términos podemos definir el cáncer como una patología, es decir, una enfermedad que se produce por una acumulación exagerada que viene siendo continua y rápida de divisiones celulares. En otras palabras, es como un cúmulo de células que va a formar tumoraciones. Pero es importante determinar también que existen tumores tanto malignos como los tumores benignos. Es decir, no toda la división exagerada de células que obviamente va a formar el tumor va a ser necesariamente cáncer, o también en otros términos llamada neoplasia, que básicamente es como un incremento nuevo anormal. En otras palabras, el cáncer ahora sí lo que va a producir es como que esa conglomeración, acumulación exagerada de divisiones celulares en diferentes órganos y tejidos, como se había mencionado. Algo que me llamó mucho la atención fue las cifras, las que se contemplaron para ese entonces. ¿Nos podrías como que hablar un poco más acerca de estas? Claro, bueno, las cifras van en constante crecimiento desde el 2008 hasta en la actualidad han cambiado mucho. En 2008, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud nos dice que era igual la segunda causa de muerte de defunciones en el mundo, diciéndonos que ocupaba el 7.7 millones de defunciones. ¿Esto qué quiere decir? Que es el 70% y como escuchamos es una cifra muy, muy extensa. Y para 2030, igualmente la Organización Mundial de la Salud nos dice que rebasarán las cifras de 13.1 millones. Sí, claro. Igual, se me hace algo muy, muy, un poco grave, la verdad, la suma de todo esto que se ha dado. Debería como que hacerse más conciencia y darle más importancia a esto. Por ejemplo, en la actualidad, en 2020, se supone que se atribuye a esta enfermedad casi 10 millones de funciones igual, por lo que deberíamos de tratar o manejarla de una mejor manera. Claro, en este caso, en la actualidad, en 2020, como tú decías, es la cifra de 10 millones, pero es de uno de cada 6 defunciones. Entonces, sí, como vemos, cada vez van aumentando los casos de muertes de esta enfermedad. Sí, claro, no se compara la cifra que se tenía en un principio en el 2008 a lo que es la actualidad. Claro. Ok,
Liz, en este caso, ¿cuáles serían como que las causas principales que uno puede decir, ah, pues por esto se llegó a presentar esta enfermedad? Ok, bueno, las causas podrían ser, por ejemplo, las radiaciones. Hay veces que estamos expuestos a niveles de radiaciones muy altos. Por ejemplo, dependiendo del trabajo en el que estemos, nos exponemos a radiaciones muy altas. Esto puede causar cáncer a la larga, porque si, por ejemplo, la exposición a radiación es baja, pues podría decirse que es menor el riesgo, ¿no? Entonces, las radiaciones pueden llegar a hacer modificaciones en nuestro material genético y pues el material genético es algo fundamental para que el cáncer se desarrolle, ¿no? Porque va directo a dar información a las células para que éstas no se reproduzcan de forma adecuada. Normal, o sea, es como una mutación. Ajá, una mutación. Y pues estas mutaciones van a ser lo que causará el cáncer. Sí, claro, igual entraría como que los antecedentes, igual familiares, ¿no? En este caso de que si tú tienes a familia que ya haya tenido esta enfermedad, es como que uno debe de prepararse o estar en constante chequeo para ver si puedes llegar a presentar esta enfermedad, claro. Pero también como que entraría un poco, ¿crees que entre el ambiente? De que los cambios de, por ejemplo, en este caso, la epigenética, que viene siendo que uno obviamente nace normal, sin ninguna enfermedad, pero también como que se involucran los entornos, ¿no? El medio ambiente en el que te rodea, en el que estás expuesto. Igual como tú mencionas, las mutaciones son como que más persistentes ante esto. Esto sería como que de una forma general, ¿no? Porque incluso hay causas, dependiendo del tipo de cáncer, obviamente, que son más específicas. Sí, Monse, de hecho tienes mucha razón. Por ejemplo, como sabemos, para que una enfermedad se realice o se desarrolle en el cuerpo, interactúa tanto el individuo como el ambiente. Entonces, en este caso también no solo es el material genético, sino también, por ejemplo, nuestros hábitos. Una alimentación que no es saludable también puede ser un ambiente propicio para que, por ejemplo, el cáncer se empiece a desarrollar. Es el caso de la alimentación, puede influir también los hábitos de consumo de tabaco, de alcoholismo. ¿Qué más? Efectivamente, sí. Incluso creo que podrían variar más cosas. También, por ejemplo, la contaminación del aire. Ya sabemos que cada vez el aire está más contaminado, sí, y está impregnado de sustancias que pues son a veces desconocidas o no sabemos, muchas fábricas que pues lanzan todos sus desechos al aire, ¿no? Y no sabemos qué sustancias sean. Sí, claro, y como lo mencionas, esto también depende de la calidad de vida que lleve el individuo, ¿no? Es como que claro, igual uno se acostumbra a estar haciendo lo mismo y en cierta forma es como que se vuelve un hábito, como tú los mencionas. Sí. Bueno, Monse, ahora me gustaría que habláramos sobre si hay síntomas o características generales que pueden orientarnos de si podríamos presentar o podríamos estar presentando cáncer. Sí, de hecho sí hay factores generales que te pueden indicar, pero obviamente esto depende de la zona a la cual se está atacando el cáncer, obviamente. Unos síntomas o características que podemos mencionar puede ser como que el dolor de cabeza, el cansancio exagerado, la verdad. También está el dolor muscular o dolor específico en ciertas partes del cuerpo. También entraría a veces la fiebre, incluso las convulsiones. Pero como digo, esto va a depender de dónde está ubicado el cáncer, en qué zona se encuentra. Obviamente la sintomatología o signo específico se va a dar siempre que ya se tenga el conocimiento pleno de la zona en la que ya se encuentra el cáncer. Okay. Algo que me entró con esta pregunta que me hiciste es de que hay un tipo de cáncer que es asintomático. Bueno, como sabemos, el cáncer es una enfermedad silenciosa. Al inicio. Al inicio es silenciosa. Okay. Ajá, no presenta síntomas o signos como tal.
las células se empiezan a desarrollar y ya que, digamos, el tumor se hizo más grande, es cuando podrían empezar a presentar algunos síntomas como tú le mencionaste. Ajá, pero ya específicos, ¿verdad? En este caso. Pero ya específicos, Ok. porque como sabemos también, cada cáncer, dependiendo pues de la zona, van a ser diferentes igualmente sus síntomas. Por esto es como que necesario hacer estas pruebas profilácticas, ¿no? De prevención, más que nada para detectar el cáncer a tiempo y no esperarnos a que ya sea grave, o sea, que ya lo tengamos en un estado en el que no se puede hacer ya mucho. Sí, recordemos que mientras lo antes posible diagnostiquemos el cáncer, se puede curar o se puede desvanecer el cáncer, podemos hacer algo, pero cuando ya está avanzado, cuando por ejemplo ya hizo metástasis, la metástasis es que pasa de ser localizado a pasar a otros órganos, se empieza a esparcir a otros órganos. Ahí es cuando el cáncer es grave y difícilmente se puede llegar a erradicar. Oh, con razón. Entonces, cuando podemos utilizar, por ejemplo, la mamografía o el Papá Nicolau, o en el caso de los hombres, hacerse estudios de próstata para, pues, estos son estudios preventivos. Ajá, pruebas como de análisis, ¿no? Para determinarlos. Ajá, que pueden ayudarnos a prevenir un cáncer. La incidencia del cáncer, ok. Bueno, Monse, ahora, ¿existe alguna forma de detener este crecimiento acelerado de las células en el organismo? Fisiológicamente existe un mecanismo normal en todo ser humano que se llama senescencia de las células. Obviamente las células, por su temporalidad de existencia, también se vuelven viejas. Entonces, estas tienen un límite de división, calculando científicamente que se estimula alrededor de las 50 divisiones mitóticas. Esto significa, pues obviamente, que la célula, al realizar estas 50 divisiones, va a llegarle un mensaje en el cual va a decir, ya no te dividas, pero sigue realizando tus funciones. Te ocupo realizando estas funciones, ¿no? Entonces, este estado que se activa se le llama así, senescencia. Y entraría un poco también lo que vendría siendo el término de apoptosis, que pues en cierto sentido esto es como un tipo de prevención. Es la forma que digamos que haz de cuenta, si una célula no realiza sus funciones adecuadas, sus funciones correctas, obviamente lo que va a provocar son alteraciones en el cuerpo, alteraciones que no van a dar un buen resultado en el funcionamiento. Por esto mismo se hace presente la apoptosis, que en este caso viene siendo como aquella que marca la muerte celular programada de las células innecesarias, de las células que pues obviamente ya están dañadas. ¿Quieres hacer algún tipo de mención o algo respecto a esto igual? Ok, bueno, recordemos que al avanzar la edad de una persona, estos factores, divisiones celulares cada vez se van deteriorando más. Por eso, esta es una razón por la que el cáncer se origina mayormente a personas con avanzada edad. ¿Por qué? Porque sus células están deterioradas. Estos mecanismos como es la apoptosis o la senescencia pueden estar deteriorados. Ok, sí. Entonces, podríamos decir lo que el fenómeno que marca como tal lo que es el cáncer viene siendo la replicación celular. Ajá, cuando la replicación celular se empieza, bueno, lo normal es que se produzca de forma controlada, de forma organizada, pero cuando es desorganizada, ahí es cuando viene el cáncer. Se empiezan a formar de forma descontrolada. Claro, entonces, esta célula, digamos, ya está infectada, está dañada por el cáncer. Entonces, lo que va a hacer este tipo es la replicación, perdón, celular, por lo que en este caso aquí entraría la apoptosis, ¿no? Que vendría siendo como que a decir, esta célula ya no me sirve, es innecesaria para el cuerpo, así lo que tengo que hacer es matarla. Esto como un tipo de prevención para evitar que se propague más el cáncer, ¿no? Vendría siendo. Claro, digamos que en un proceso normal
o cuando el organismo funciona de forma correcta es que detecta una célula que no está funcionando correctamente o que no se está desarrollando correctamente, el organismo mismo utiliza todos sus recursos para destruirla. Ok, hay un fenómeno parecido que se produce por la enzima telomerasa, que esta va a hacer que se alarguen los telómeros, ¿no? Que es la porción de los cromosomas más distal, más alejado. Estos telómeros, obviamente, cada vez que las células se dividen, van a, ahora sí en este caso, a cortar de tal manera que van a llegar hasta cierto punto de los genes. Entonces, si llegara a estar hasta este lugar, la célula no tendrá o no tendría una función específica, porque obviamente moriría, ya que está invadiendo como tal los genes. Esta codificación de sus funciones que se encuentran en los genes van a quedar totalmente inservibles y en este caso va a entrar en función La muerte celular, que es la la apoptosis, obviamente, porque obviamente esta célula ya no va a servir. Bueno, Liz, ahora como siguiente pregunta, ¿existe una parte del organismo donde no se pueda dar cáncer, no se pueda presentar esta? Sí, de hecho podemos decir que es el corazón. En el corazón no se puede dar cáncer como tal, sino que a través de la metástasis, que es la dispersión del cáncer a otros órganos, pueden llegar al corazón células malignas, pero en el corazón no puede ser el origen como tal del cáncer. Entonces, estas células malignas al llegar al corazón, lo que van a hacer es proliferar y producir, digamos que una metaplasia en primera instancia y después, ahora sí, el cáncer como tal. Sí, bueno, esta diseminación puede llegar al corazón y igual continuar con otros órganos. Con otras partes. Ajá, con Ok. otras partes del cuerpo. Entonces, la metástasis lo que hace referencia o es el término que se utiliza obviamente para entender que el cáncer se ha expandido, ¿no? A otros territorios, a otros lugares, como comentaste, que Claro. procede obviamente de otra parte, pero no es el origen. Ajá. Sí, como sabemos, el cáncer primero inicia siendo focalizado en una zona, en su origen, y como decíamos, la metástasis lo que hace es indicarnos un cáncer más avanzado que a través del tiempo se empieza a extender a otros Ok. órganos o tejidos del cuerpo. Ajá. Ok, algo que debemos dejar en claro, o me gustaría que se dejara en este video, es que el cáncer se especifica meramente por un tumor maligno, o sea, no puede llamarse cáncer a un tumor benigno. Bueno, de hecho, cáncer como tal es un tumor maligno. Eh, Hay una diferencia entre tumor maligno y tumor benigno. En el caso del maligno, como ya lo hemos dicho en varias ocasiones anteriores, tiene la capacidad de ser o focalizado en una zona del cuerpo, ser el origen, o diseminarse a otras partes del cuerpo, O ya sea, que sean, crece sin control. ajá, ya sean órganos o tejidos. Y lo que tiene el tumor benigno es que no tiene esa capacidad de diseminarse, es decir, es focalizado en una zona. Entonces, es afirmativo lo que se preguntó, de que entonces el cáncer solamente es denominado así a los tumores malignos, Ajá. aquellos que crecen y afectan a los órganos, obviamente hasta deteriorar todas las funciones orgánicas que se encuentren en él. Es correcto. Ok. Bueno, Monse, ahora, ¿cuál sería la terminología correcta para llamar a este tipo de cáncer o estos tipos de cáncer? Ok, podemos llamarla neoplasia, que como se había mencionado antes, es el crecimiento nuevo anormal. O también podemos dividirla como tumor maligno o benigno, que igual se ha estado viniendo mencionando. Un ejemplo del tumor benigno sería un quiste, que obviamente es una conglomeración celular, pero que no presenta malignidad, claramente. Obviamente esta no tiene la capacidad de la metástasis para llegar a otras partes e invadirlas y obviamente afectar al mismo tiempo a los órganos, sino que se mantiene estable, claro, en el sitio en el que está y que tiene un límite de crecimiento.
y que solo bastará con la extirpación, obviamente, para arreglar el asunto y que se pueda, pues, vivir ahora sí, sin esta. Ok, bueno, hay también otra forma que, como decía Monse, está tumor benigno o maligno. Al benigno se le puede llamar adenoma y al maligno carcinoma o sarcoma in situ. Ajá, y bueno, como también decía ella, cuando es focalizado, digamos un tumor maligno, todavía se tiene la esperanza de que pueda ser extirpado mediante una cirugía y de esta forma se acaba, ¿no? Esto si no se llega a extender a otros tejidos, ¿no? Ajá. O sea, si se mantiene ahí estable. Estable, focalizado. Ok. Y también en caso de que sea un tumor benigno, como bien decía ella, puede ser un quiste, así se le llama. Igual se le puede extirpar y sin problema no genera ningún otro problema, ¿saben? Nada más se retira y ya La persona puede continuar. seguir Ajá. con su vida. Ok. Bueno, algo que nos faltó mencionar es respecto a la metástasis, hay dos formas de que la diseminación se lleve a cabo. Existen dos formas, que es la diseminación linfática, es decir, a través de la linfa, y la diseminación hemática, que es a través de la sangre. Estas dos formas son las que permiten que la metástasis llegue a otras partes del cuerpo. Por ejemplo, en la diseminación hemática, que ya como mencioné es a través de la sangre, también está la leucemia, que es un tipo de cáncer que solo se va a mantener en la sangre. Y también hay otros tipos de cáncer, como por ejemplo la de próstata, que en este caso los hombres, pues también al tener una avanzada edad es importante que se hagan chequeos constantes. Y también otro tipo de cáncer puede ser el de piel, que esto se puede dar por la exposición constante del sol. Para prevenirla, pues es recomendable usar protector solar, ya que la exposición constante del sol pues nos puede provocar cáncer de piel, ¿no? También está el cáncer de mama, que pues obviamente en este se forma en las células, obviamente de las mamas. Por ejemplo, los médicos saben que este tipo de cáncer ocurre cuando algunas células de la mama comienzan a crecer de forma normal. Estas células básicamente se dividen más rápidamente que las células sanas y continúan acumulándose, formando pues un bulto o tumor. Las células pueden diseminarse, o sea, hacer metástasis a través de la mama a tus ganglios linfáticos o a otras partes de tu cuerpo. Igual podemos presentar síntomas que pueden ser muy vistos, podemos identificarlos, como puede ser el bulto, el engrosamiento de la mama, incluso la forma en cómo está, el enrojecimiento, la descamación, entre otros tipos de cosas. También podemos encontrar al cáncer de pulmón, que básicamente se forma en los tejidos del pulmón, como pues obviamente lo dice su nombre, generalmente pues en las células que van a recubrir los conductos de aire. Y puede ser o se da básicamente más en aquellas personas que hacen consumo excesivo, ya sea de tabaquismo, o sea del alcohol, entre otras cosas. O también algo que podemos mencionar es la exposición a la contaminación del aire, pues aquí hay partículas que igual entran a nuestro organismo y pueden ser perjudiciales. Sí, claro. Creo que como aquí estamos presentes las mujeres, el cáncer de mama sabemos que pues es una de las enfermedades que pues obviamente se le da mucho más en mujeres, obviamente repercute más en mujeres, pero esto no descarta que se pueda presentar en algunos hombres. Sin embargo, es importante como que implementar o esas personas quieran hacer la autoexploración, ¿saben? Es como que no debemos de esperar hasta que en verdad sentamos que pues obviamente ya tenemos la enfermedad. En mi caso, por ejemplo, desde muy pequeña edad yo me realizaba autoexploraciones desde los 15 años porque yo siempre he tenido problemas de mis senos.
no básicamente refiriéndome al cáncer, sino que yo lo hago con la intención de que en... Prevenir. Ajá, exactamente, es como que... Y Prevenir. es peor porque yo como sufro muchos cambios hormonales también, desde 14 15 años es como que yo ya me estoy mentalizando o incluso a veces yo suponía, no, ¿saben qué es cáncer? Me va a dar cáncer. Y creo que aunque uno no quiera, debe de estar como que tener ese, Hábito ajá, de ese hábito. autoexplorarse. Claro, más que nada obviamente para evitar que esta enfermedad en cierto punto ya la detectemos cuando ya esté muy avanzada y no podamos hacer nada, ¿no? Creo que debe de ser mejor que no sé, se hagan como tipo publicaciones o que se les haga conciencia, pláticas incluso a personas, mujeres sobre todo, del cuidado que se le debe de dar a ya sea tu cuerpo en general, y en este caso que venimos a hablar de cáncer, de tus mamas, obviamente, que por qué no voy a realizar esto, porque pues me da flojera, es una pérdida de tiempo, no tengo familia que tenga cáncer de mama, a veces nos dejamos llevar por las creencias incluso. Creo yo que implementarlo sería una muy buena prevención en un futuro, claro. Obviamente, más que nada, igual lo digo por los hombres, y en este caso, como tú mencionaste, el de próstata, que estén en constante chequeo, ¿no? Que aquí no solo vamos a decir, nada, las mujeres sufren más de cáncer, no, o sea, en cierto punto debemos entender que tanto a hombres y mujeres se les puede llegar a presentar este tipo de enfermedad, e incluso de grande, o sea, no solo esperar a tener una edad pequeña, sino de grande, estar en constante las mastografías, los diferentes tipos pues de detección que se han implementado para las mujeres en este caso de este. Sí, sobre todo, sí hacer los chequeos cuando somos jóvenes, pero sobre todo más cuando somos mayores, porque hay más riesgo de contraer cáncer. Un dato importante que se nos olvidó mencionar es que obviamente cuando realicemos la autoexploración debemos estar conscientes de que esta se debe realizar 7 días después de tu regla. Esto porque, obviamente, porque creo que muchas mujeres, supongo, han de desconocer que cuando nosotros estamos en nuestros días, nuestros ganglios llegan a inflamarse, por lo que si realizamos la autoexploración estando con la regla, puede que haya una confusión y en cierto punto nos alertemos Una mujer piensa que es o cáncer, pensemos pero exactamente. Entonces se debe también de leer constantemente, porque recordemos que en internet hay mucha información que no es correcta, no es precisa, no es verídica. Entonces, algo que suele pasar demasiado es que cuando uno está enfermo y consulta el Google, obviamente de que me duele el seno, pues supongamos en este caso, ¿qué es lo primero que aparece? Cáncer. Tienes cáncer. Y no solo lo digo respecto al seno, sino a muchas veces queremos consultar con una fuente. En este caso ocupamos demasiado lo que es Google y nos dejamos llevar por la información que obviamente se presenta. Sin embargo, no nos hemos puesto a pensar de que muchas veces la información que leemos no es la adecuada, la que debemos de leer para pues saber, ¿no? Entonces es importante siempre estar actualizándose, pero siempre con información verídica. claro, uno constantemente debe darle prioridad a su salud porque, como sabemos, pues hay muchos tipos de enfermedades que se pueden prevenir, que no es necesario llegar al límite de cuando ya nos sientamos muy mal. En primera instancia podemos acudir a un centro de salud y revisarnos o al médico más inmediato que tengamos o al seguro que tengamos para pues prevenir todo lo necesario. Claro, muchas veces uno piensa que por tener este tipo de enfermedad empiezan los prejuicios, las críticas, el miedo. Entonces muchas veces dejamos para después nuestra salud y no acudimos necesariamente a lo que debe de ser, o sea, como lo mencionaste, a un centro de salud, incluso una institución con la cual nosotros podamos consultar esta enfermedad. Sí, sobre todo las mujeres a veces llegamos a tener muchos prejuicios de, no, un médico me va a autoexplorar o que sea mujer porque cómo me va a revisar un médico, ¿no? Pero estas personas tienen la capacidad
para determinar cualquier cosa que tengamos nosotros, seamos Claro, hombres, mujeres, sí. y esa ética profesional para revisarnos y no Para dar faltarnos al tu, ajá, respeto tu, ni... incluso para determinar tu diagnóstico, qué sigue, lo después, tu tratamiento, todo es importante también cederle esa confianza, más que nada para, ahora sí, prevenir. ajá. Un tema importante también a mencionar, eh, a mi parecer, debe de ser la psicología en estas personas a las cuales se les ha diagnosticado esta enfermedad, el cáncer. Creo yo que esta obviamente va a ser de mucha ayuda para estas personas en cuanto a cómo van a tomar la noticia, qué emociones, qué sentimientos, qué comportamiento van a llegar a presentar conforme la evolución de esta enfermedad que se presente a su vida, porque obviamente sabemos que una persona con cáncer deja de realizar las actividades cotidianas que se hacían o básicamente la forma de vivir que tenía antes, ¿no? Entonces, siento que la psicología para estas personas debe de proporcionarse siempre desde en un momento en que se les dé la noticia hasta, podríamos decir que el final de su transcurso de lo que es su enfermedad, ¿no? También en esto, pues es muy importante el apoyo de la familia o también la psicología que, pues, el seguimiento que tiene en esta área la familia, porque es pieza clave para el paciente. Van a ser su apoyo más próximo, Sí. aparte de los médicos, las enfermeras, va a ser el apoyo más fundamental que va a tener esta persona que fue diagnosticada con cáncer. También es importante que la familia sepa cómo sobrellevar esta noticia, cómo apoyar no solo económico, no solo con los cuidados que necesita esta persona, sino también Sí. emocionalmente, cómo procurar que esta persona esté lo mejor posible mentalmente para enfrentar todo esto que se le viene en el camino, que pues no es como sabemos no es algo fácil, y utilizar todas sus herramientas que tenga la familia a nivel espiritual, incluso eso es mucho apoyo para una persona con este diagnóstico. Incluso la noticia, creo yo que también tiene mucho que ver en cómo el doctor se exprese, cómo de los estudios en sí al paciente. Es como que si yo le voy a dar esta noticia, claramente debe de ser con la moral, la ética, el profesionalismo que está representando en ese momento con esa persona. Sí, es importante que como médico tengamos ética profesional, Claro, es siempre. decir, no engañar al paciente dándole esperanzas o diciéndole, no, la cosa no está tan grave. Decirle la realidad de su diagnóstico, si su diagnóstico es grave, si hizo metástasis, si ya está a nivel terminal, todo esto se lo debemos informar al paciente, a su familia, Con honestidad, con siempre. honestidad. Sí. Ajá. Eso es algo clave. Igual en el transcurso de la enfermedad se van a presentar emociones, sentimientos normales, obviamente. En otras, podemos decir que el estrés claramente sí puede afectar la capacidad de, pues, de que el cáncer crezca, ¿no? Y también se disemine. No hablamos tanto de causas, sino vamos haciendo más referencia a que pues llegue a agravarse, ¿no? Me refiero a que todavía no hay evidencia sólida de esto. Algunos datos indican que, pues, que los pacientes presentan impotencia o desesperación incluso cuando el estrés se vuelve muy abrumador, o sea, que ya está de plano atormentándolos. Y esto se asocia con altos índices de mortalidad, o sea, es muchísimo más. Por ejemplo, al sentirse imponente, a veces no se suele tomar el tratamiento como tal, es decir, ya tengo esta enfermedad, ya no me voy a someter a nada, de plano, pues me voy a morir. Muchas veces se llega a pensar esto y obviamente se cree cuando se tiene esta enfermedad que no hay esperanza, que no va a funcionar como tal. Por eso es importante checar fuentes, obviamente, es que se consulten para calmar y que puedan generar creencias, obviamente, que en este caso hagan un bien y no hagan más daño. Sí, es que imaginen una persona que lo han diagnosticado con cáncer, todo lo que a nivel emocional pasa
Y quieras o no, por ejemplo, cuando uno tiene un problema o cuando está pasando una situación difícil, emocionalmente decaemos, ¿no? Entonces, en este caso no es la excepción. Un paciente con este diagnóstico decae de tal forma que muchas veces, como dice Monse, esta noticia les afecta a tal grado de que el cáncer, el diagnóstico se agrava o incluso no tarda en que de repente se puso muy mal porque ya recibió la noticia y le faltan pocos días, pero se veía bien hace poco y nada más le dieron la noticia y se puso muy grave. Es que es el impacto que esta noticia puede tener, tanto para el paciente como a la familia. Y aquí igual y la familia puede actuar como rescate, o sea, apoyar para animar al paciente, para hacer todo lo posible que los últimos días, si es el caso, los lleve de la mejor forma. Por ejemplo, yo veía estudios que se realizaron de pacientes que eran religiosos y de los que no eran religiosos. Por ejemplo, aquí hay personas que tienen mucha convicción en esta área, ¿no? Creen mucho en una religión y esto hay personas que a los que les fortalece mucho emocionalmente y esta noticia pues igual y la pueden sobrellevar de mejor forma, ¿no? Sí, que las personas que obviamente no se sienten con esa creencia de que van a poder superar pues esta enfermedad, ¿no? También tiene mucho que ver con lo que siente uno, de cómo va a manejar, a llevar esta situación. Sí. Las emociones y los sentimientos que se llegan a presentar con más frecuencia y que obviamente son normales, los estaremos hablando a continuación, claramente. Bueno, es normal que un paciente tenga sentimientos como de agobio. Es decir, al recibir esta noticia, pues no sabemos qué hacer con ella, no sabemos claramente cómo va a ser el tratamiento, la incertidumbre que nos genera el diagnóstico, a quién voy a acudir, qué es lo que va a pasar en mi cuerpo, mi familia me apoyará lo suficiente. Entonces te sientes agobiado porque también no solo es eso, sino que tu estilo de vida va a cambiar radicalmente, vas a dejar de hacer cosas que hacías antes, y vas a acomodar tu vida de tal forma que pues haya espacio para el tratamiento, para, no sé, todo lo que conlleve este tratamiento. El hecho también de que los profesionales de salud también como que estén implementando o hablando con términos nuevos, términos que tú no conocías, te abruma el hecho de ir a citas, de estar en constante chequeo, o sea, todo se vuelve algo muy pesado. Claro, y también, por ejemplo, el enfado que tienen, eh, el enfado de decir, ¿por qué a mí me toca esta situación? ¿Por qué yo tengo que enfrentar si tengo tales problemas aparte de ¿Por qué a mí me pasa esta situación si mi situación, no sé, no tengo el dinero, no tengo recursos para enfrentar pues todo esto que viene? Es como la palabra clave, ¿no? De ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí y a los demás, no? Sí, siento que esto se presenta como en el 95% de estos pacientes, ¿no? Que han de presentar esta enfermedad. Y también como extra podemos decir que en el sentimiento o la emoción del enfado se puede llegar a presentar con los médicos, con los familiares, incluso las personas creyentes se llegan a enfadar con Dios. Bueno, también el cansancio por los tratamientos o por los resultados de estos mismos, también puede pasar que Las culpas, ¿no? También están la culpa. de que algunas prácticas o actividades o rutinas que se hacían anteriormente se llega a pensar que pues llegan a perjudicar, o sea, inducen, ¿no? Pudieron ser las causas de estar en esa situación, ¿no? Con Sí. el cáncer. También como creer que son una carga, ¿no? Para la familia, que es como que algo que pesa más para estas personas, también está como que... O también se puede encontrar la envidia hacia las personas sanas, de por qué yo estoy enfermo y por qué hay personas sanas, claro. Sí, simplemente pues voltean a ver a otras personas y ven que están sanas y pues dicen yo quisiera estar así, o sea, me tocó esta situación y no me gusta, es desagradable. Obviamente va a ser la desesperación, la frustración y demás. Sí, incluso
Se dicen pues que las personas con esta enfermedad se sienten solas a pesar de que pues tienen a su familia y están para él. Dicen que pues no se llegan a poner en su lugar, no los comprenden, se sienten no de la mejor manera estando conviviendo con ellos y así. Sí, y pues hay que ser muy empáticos con estas personas porque pues no es fácil pasar esta situación. Hay que como personal de salud, como familia, pues apoyar mucho en esta situación. Igual se entra como que en tristeza, depresión, al saber que tiene que dejar sus rutinas, al saber que ha perdido parte de su salud, de que ya no es como antes, o sea, es como que se murió tu yo del pasado y ahora tienes que acoplarte el hecho de que tu yo presente esté presentando como que esta complicación, ¿no? Sí, se vive como un proceso de duelo, por llamarlo de alguna forma, porque es la pérdida de tu salud, o sea, ya no vas a vivir como vivías antes. Sí. Y pues esto es una noticia impactante. La ansiedad también, ¿no? De que por estas preocupaciones no puedes dormir, no puedes tomarte con seriedad los tratamientos, de que me puede llegar a pasar con esto, también es como que algo muy perjudicante. Igual una emoción que podemos destacar obviamente va a ser la esperanza, ¿no? Que una vez que la persona acepta su diagnóstico, aparece esta sensación de optimista, de una evolución, de ver que sus tratamientos ya han estado funcionando, el hecho de saber de que es difícil llevar a cabo todo este proceso, pero que pues al final se pueda decir que estas personas se pudieron curar, es como que algo que los reconforta en cierta forma. Sí, también mantenernos firmes en esto que menciona Monse, tanto si nuestro tratamiento no está saliendo bien, igual es algo que nos fortalece, nos ayuda emocionalmente para enfrentar toda esta situación tan complicada Es como que pasa. esta mentalidad cambia, ¿no? De que al tener esta emoción, nuestra mentalidad hace que pues seamos más, Más optimistas, veamos el lado bueno, el lado tengamos positivo, más querer fortaleza. luchar, exactamente, sí. Bueno, damos por concluido este video, esperamos haya sido de su agrado, nos vemos en otra ocasión. Dios. Adiós.